En esta sesión crearemos una rutina para crear el archivo txt con la información registrada en la plantilla. Pasamos al editor de Visual y a continuación en el módulo 1, donde venimos trabajando, vamos a crear la siguiente rutina: crear txt. Van a copiar la rutina y luego explicaremos qué va a ejecutar esta rutina. Una vez terminado de copiar esta rutina en el módulo 1, a continuación explicaremos al detalle qué es lo que va a ejecutar. Esta rutina tiene por nombre crear txt. A continuación vamos a crear las variables donde vamos a guardar cierto tipo de información para luego utilizarla en la rutina para crear el archivo plano o el archivo en extensión txt. En esta primera variable de nombre hoja Excel de tipo hoja de archivo Excel o worksheet, vamos a guardar el nombre de una hoja en particular de un libro de Excel. En la siguiente variable de nombre archivo de tipo de dato texto, vamos a guardar el nombre del archivo que queremos guardar en extensión txt. En la siguiente variable de nombre obj de tipo de dato archivo de sistema, vamos a guardar un tipo de archivo. En la siguiente variable de nombre txt de tipo archivo de texto, nos va a servir para crear el archivo de texto o el archivo en extensión txt. Las siguientes variables de nombre fill, call, nfill, ncall de tipo entero nos va a servir para referenciar un número determinado de fila y columna. Este tipo de dato es numérico y entero. Y en la siguiente y última variable de nombre ruta de tipo de dato texto o string nos va a servir para referenciar la dirección o la ubicación en la unidad y carpeta donde queremos crear el archivo en extensión txt o archivo plano. A continuación, en las siguientes líneas, vamos a determinar qué dato vamos a guardar en cada variable que acabamos de definir. Empezamos por la variable nombre de archivo. Como se había indicado, esta variable va a guardar el nombre del archivo que queremos crear. Ese nombre se ubica en la hoja 1 en el rango I2. Si nos vamos a la hoja de Excel, ese nombre se encuentra aquí en la celda I2. Este nombre es el que va a tener el archivo que se va a crear. En la siguiente variable que creamos anteriormente con el nombre ruta, se va a indicar en qué ubicación o en qué unidad o en qué carpeta se va a crear el archivo. Este código de programación define que se grabe el archivo en la misma ubicación donde se encuentra este archivo o este macro, y además nos indica con qué nombre se va a grabar en esa ruta o en esa ubicación y también qué tipo de extensión va a tener el archivo, en este caso .txt, que es un archivo plano. En la siguiente variable obj indicamos que vamos a crear un nuevo archivo de sistema. En la siguiente variable de nombre txt indicamos que ese nuevo archivo que vamos a crear es un archivo de texto
y le estamos indicando que lo cree en una ubicación dentro del equipo que ya se definió anteriormente en la variable ruta. En la siguiente variable de nombre hoja Excel vamos a indicar que vamos a seleccionar del libro o del archivo activo en el que estamos trabajando, seleccione la hoja P. Si regresamos al Excel, este es el libro o archivo activo y vamos a trabajar con la hoja de nombre P. Eso es lo que indica esta variable. En la siguiente variable de nombre nfil se va a guardar la última fila de la columna A que contenga un dato. Si nos vamos al Excel, nos ubicamos en la columna A, vamos a ver que la última fila que contiene un dato es la fila 9. Entonces, esta variable va a guardar ese dato, un dato numérico entero, que es el número 9. En la siguiente variable de nombre ncol va a guardar un número de columna, un dato numérico entero, número 34 en este caso. ¿Y por qué 34? Si nos vamos al Excel, podemos ver que esta plantilla o estructura, contando la columna A, tiene 34 columnas. Entonces, esta variable está guardando ese dato, 34 columnas. A continuación, vamos a crear la rutina que nos va a ayudar a copiar la información que tenemos aquí en la estructura o en esta plantilla de Excel al bloc de notas o al archivo txt que vamos a crear. Para eso vamos a utilizar la estructura de programación for o para. Este tipo de estructura repite una secuencia, un procedimiento o una rutina un número de veces definido. En este caso, vamos a hacer que repita una determinada rutina en función a una cantidad de filas, empezando desde la fila número 7 hasta la fila nfil. Esta variable la definimos anteriormente aquí. Ya habíamos indicado que nfil guarda la última fila con datos de la columna A. En este caso, la última fila con datos de la columna A es la fila número 9. Entonces, lo que nos está diciendo esta estructura es que va a repetir un procedimiento, una rutina, un número de cantidad de veces. En este caso, lo que estamos indicando es que va a copiar un número de filas, empezando desde la fila 7 y terminando en la fila 9. Entonces va a copiar primero el contenido de la fila 7, luego va a copiar el contenido de la fila 8 y por último va a copiar el contenido de la fila 9 y ahí terminará la secuencia o el proceso, porque ya no hay más filas que copiar. Eso es lo que nos indica esta primera estructura. Esta estructura de programación empieza con un for y siempre debe terminar con un nest. Significa que una vez que termina de copiar la fila 7, continúa en la siguiente, en la 8, en la 9, es decir, dependiendo la cantidad de filas que tenga que copiar. Para este caso, solamente va a copiar hasta la fila 9. Ahora, dentro de esta estructura de programación, vamos a tener otra estructura de programación que es la misma, for, pero con otro tipo de información. En este caso vamos a utilizar la variable call,
que hace referencia a las columnas que va a copiar la macro en el archivo plano o de extensión txt. En esta primera línea nos indica que va a copiar la información empezando desde la columna 2 hasta la columna ncol, que también lo definimos anteriormente en la variable ncol, que nos dice que hay 34 columnas. Entonces lo que va a hacer esta primera parte es copiar los datos de esta estructura en Excel, empezando por la columna número 2, luego pasa a la siguiente columna, que es la número 3, luego la siguiente, 4, 5, y así sucesivamente hasta llegar a la columna número 34. Esto es lo que indica esta línea de programación. En la siguiente línea nos indica que va a copiar en el archivo plano o en el archivo de extensión txt el contenido de la hoja de Excel que está definido aquí. Va a copiar el contenido de la hoja P, es decir, este contenido. Eso es lo que nos está indicando esta línea. Va a copiar el contenido de la hoja P, fila por fila y columna por columna. Empezará con esta primera fila, columna por columna, luego continuará con la siguiente fila, columna por columna, luego continuará con la siguiente fila, columna por columna, y ahí concluirá, ya que la macro está indicando que copie solamente 3 filas y el contenido de esas filas, que son desde la columna 2 hasta la columna número 34. Al igual que la anterior estructura de programación, esta también empieza con un for, call, y debe terminar con un next call. Esto, como se indicó anteriormente, significa que una vez que termina de copiar los datos de la primera columna, pasa a la siguiente, luego pasa a la siguiente, luego pasa a la siguiente, hasta que complete las 34 columnas. La siguiente línea de programación nos indica que cada vez que copiemos un dato de esta estructura o plantilla en Excel, cada dato de cada columna esté separado por un carácter. En este caso, le estamos indicando que utilice este carácter entre comillas, por este símbolo conocido como barra vertical. Este código indica que va a separar la información de cada columna siempre y cuando sea una columna menor a la última columna. En este caso, la última columna es la columna 34. La columna 1 es menor a la 34, así es que para separar la información de la columna 1 y 2 va a utilizar esa barra vertical. Luego la columna 2 es menor que la columna 34, entonces para separar la información de la columna 2 y la columna 3 va a volver a utilizar esa barra vertical. Esto lo va a repetir hasta la columna número 33. La última columna no va a tener ese símbolo o barra vertical de separación, solamente hasta una columna antes
de la última columna. Esta línea de programación lo que nos indica es que siga copiando la información hasta la última línea. Una vez que ha terminado el proceso de copiar toda la información que se ubica en esta estructura de la hoja P de este libro de Excel, es decir, copie fila por fila, columna por columna, hasta la última fila y hasta la última columna, lo que va a hacer la siguiente fila a continuación es cerrar ese archivo txt que acabamos de crear, porque ya no hay nada más que copiar. Luego también lo que va a hacer esta línea de programación es quitar de la memoria o eliminar de la memoria ese archivo que acabamos de crear. Y con esto terminamos la rutina para crear el txt con la información que tenemos en esta estructura de Excel. Adicional a esto, para que esta rutina opere sin ningún problema, tenemos que ingresar al menú de herramientas del editor de Visual, ingresar a la opción referencias, y aquí debemos tener activadas las siguientes referencias. Si no activamos todas estas referencias, esta rutina no se va a poder ejecutar. Así es que debemos buscar entre todas las referencias que nos muestra este listado y activar las que pueden ver ustedes en pantalla. Esto es muy importante. Una vez que hemos activado estas referencias, damos clic en el botón aceptar y a continuación lo que vamos a hacer es crear el txt. Como indica la rutina, este txt se debe crear en la misma carpeta donde tenemos este archivo en Excel con la macro. Vamos a ejecutar la rutina. Para eso nos vamos al menú gráfico del editor de Visual, damos clic en el botón ejecutar y a continuación nos vamos a la carpeta y como podemos ver ya nos creó el archivo plano o en extensión txt con la información que contenía la hoja de Excel P según la estructura que estemos trabajando. Tener en cuenta que al momento de crear esta rutina debemos tener claro o bien definido la cantidad de columnas que va a tener la estructura. Debemos indicar también a partir de qué número de fila queremos empezar a realizar la copia en el archivo plano. Por eso es muy importante primero definir bien nuestra estructura del archivo, empezando por los encabezados o los títulos. Eso es muy importante antes de hacer la rutina para crear el archivo txt.